Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda en esta charla número 59 y esta sesión número 8 de este proceso de trabajo terapéutico. Ya nos estamos acercando al cierre del proceso, nos quedan 3 sesiones más, vamos a terminar en la sesión 11. Así es que, pues bueno, vamos aprovechando estas semanitas que nos quedan de seguir trabajando. Bueno, me gustaría empezando, que me fueran escribiendo cómo te fue con la sesión anterior, con esta sesión de pararte en el adulto que eres, en la mujer adulta que eres, en el hombre adulto que eres, y cómo se fue filtrando eso durante tu semana. Velo escribiendo de manera que nos sirva aquí como retroalimentación. Y Tati, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Jorge, ¿qué tal? Mari, que bueno, nos vamos ya conectando. Y bueno, ya que cerremos este proceso de 11 sesiones, que como les dije, no es terapia, pero sí son pasos en la dirección correcta, les comparto que quiero iniciar un proyecto de trabajo de terapia, ahora sí sería terapia, en grupo. Estoy pensando en formar un grupo de 10 personas con quien pudiéramos trabajar ya en terapia. Ahora, eso sí ya va a tener un costo, entonces va a ser una lógica diferente. Yo de todas maneras seguiré haciendo lives gratuitos y probablemente más adelante haga otro procesito como yéndonos por otro lado, también gratuito, pero traigo ganas de ver si nos juntamos unas 10 personas para trabajar en terapia. Y ahí sí sería pues con Zoom, y sería vernos, y sería interactuar y compartir cómo van viviendo el trabajo ya como de grupo, aunque sí sería parecido a en donde nos iríamos viendo ciertos temas. No trabajaríamos ahora sí que tomando la metáfora que les compartí la sesión pasada, más que trabajar en los fuegos del presente, trabajaríamos con la desprogramación de la máquina. Pero bueno, ya eso va a ser un poquito más adelante, ya les iré compartiendo para ir viendo, para formar el grupo de estas 10 personas con las que ya trabajaríamos en terapia. Lisette, ¿cómo estás? Gris, bienvenida. Mariana, ¿qué onda? Gusto verte por acá. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Este tema, digo, todos los temas que hemos visto, pero este tema es fundamental en un proceso terapéutico. El poder primero poder observar la luz y la sombra de mamá y de papá, poder darnos cuenta que ambas están ahí y poder abrazar la luz y enfrentar y rechazar la sombra. ¿Por qué es tan importante? Ok, vamos retomando algo de lo que ya hemos hablado, que es que nuestro cerebro se programa en la infancia. Ya lo hablamos, ¿no? Cuando hablábamos de ver el pasado, nuestro cerebro toma su forma actual en la infancia. Después hay cambios, obviamente, pero los cambios estructurales se dan en la infancia. Y entonces, en la infancia se generan las conexiones neuronales acorde a ese mundo en el que crecimos. Y nosotros nos adaptamos a ese mundo, ¿no? Ya lo hemos hablado, por eso es tan importante revisar esto que estamos revisando. Y, como les digo, fundamental esta parte de la luz y la sombra. Porque, bueno, hay que tener claro que todos, tú, yo, mi vecino y mi vecina, todos nacimos y fuimos criados por humanos.
Y esos humanos, nuestro papá, nuestra mamá o quien sea que se haya hecho cargo de nosotros, alguien se tuvo que haber hecho cargo de nosotros para que estemos aquí. Los seres humanos no podemos sobrevivir si alguien no se hizo cargo de nosotros. Esas personas eran humanos. Y alguien va a decir, ay, pues obvio, ¿no? Pues sí, pero muchas veces vemos a mamá y a papá como si fueran dioses o demonios. Y no muchas veces, siempre, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, nos cuesta trabajo con la figura que tenemos de papá o la figura que tenemos de mamá, ver sus defectos o ver sus virtudes, ver su luz o ver su sombra. Y esto sucede porque cuando somos niños, el cerebro no está desarrollado como para la abstracción. Entonces, un poco como en los cuentos de los niños, los buenos son buenos y los malos son malos. No hay una ambigüedad, no hay una ambivalencia, porque cuando éramos niños no podíamos con eso. Tú necesitas decirle al niño, esa es una buena persona o esa es una mala persona. Mami, ¿esa persona es buena o es mala? No, y en realidad la respuesta más bien sería, pues todos somos grises, pero no, pues le vas a decir, no, mira, él es bueno o él es malo, ¿no? Porque el niño no va a entender estas ambivalencias. Entonces, sobre todo en las etapas más pequeños, ¿no? Conforme van creciendo ya empiezan a ver un poco esto, pero ya para ese entonces ya pusieron a mamá o a papá en alguno de los dos lugares. Entonces, primero, se voy a decir algo, tu mamá y tu papá tuvieron sombra, tuvieron defectos que te lastimaron. Y hay gente que tan solo decirle esto le empieza a picar. O en algunos casos menos, pero también sucede decirle tu mamá, tu papá tuvo luz y tuvo virtudes que te nutrieron. Y a algunas personas también les pica esto. Si esto te pica, si te pica que te diga que tu papá la cagaba, que tu mamá la cagaba, o que tu mamá te nutría, o que tu papá te nutría, ¿qué crees? Pues ya traes broncas. Todos, porque todos pasamos por ahí. Si te pica, en especial, lo más común es que te pique la sombra, que te diga tu papá la regaba, tu mamá la regaba, y luego empieza así como, no, espérate, ¿cómo me estás diciendo eso, no? Si te pica, te has tragado su sombra, y tú vives tu vida con la sombra de mamá y con la sombra de papá actuando en tu vida, actuando en tu realidad. Si te pica que te diga que tu papá o tu mamá tuvieron virtudes y esas virtudes te nutrieron, ¿qué es lo que está pasando? No estás tomando lo que ellos te dieron. Y vas a decir, pero no me dio nada. No, claro que te dio. No hay, aquí no, en el mundo no hay demonios y dioses. Lo que hay es humanos. Y todos tenemos ambas cosas. Y tu papá y tu mamá no escapan a esto. Entonces, en este rollo de que los niños cuando somos niños no podemos con la ambivalencia, es muy claro cuando vemos esta parte de los cuentos de los niños y las niñas. No es bueno o es malo. Cuando la vida, pues es más parecida a un Game of Thrones, ¿no? Si no has visto esa serie, pues lo que pasa en esa serie es que todos los personajes son grises. Hay uno que te cae muy bien y de repente ya mató a alguien, ¿no? O alguien que te cae muy mal y luego lo ves como con mucho amor por sus hijos, ¿no? Y es una serie que a mí me encanta y los libros me encantaron porque es muy gris, es muy humana. Es diferente, por ejemplo, del Señor de los Anillos, en donde los buenos son buenos y los malos son malos, ¿no? Que también está muy padre, igual los libros, pero no, aquí Game of Thrones es gris y la vida es más bien así. Y tus papás fueron así, fueron grises, te daban amor por unos lados y te chingaban por otros. Entonces,
Buenos días, oigan, a ver, vamos haciendo el pedacito del momento de saludos, ¿no? Gris, buenos días. Lisette, excelente, ya estoy apuntada al grupo de terapia. Muy bien, muy bien. Luego les voy a decir bien cómo va a funcionar. Como les digo, ese sí ya va a tener un costo, entonces también hay que ir viendo pues los presupuestos. Débora, ¿cómo estás, Débora? Qué gusto. Moni, qué gusto. Aurora, ¿qué onda? Qué gusto verte por acá. Ok, Carla. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? No se puede con esta ambivalencia. Entonces, lo que terminamos haciendo todos es en la infancia y después se queda a lo largo de la vida poniendo a mamá y a papá en un pedestal, como por encima de nosotros, ya sea por encima de nosotros como Superman y Supergirl, ¿no? Como estos seres que todo lo saben y que no se equivocan y que si me lo dijeron fue por algo. O sea, a veces sí, güey, pero a veces no, a veces te están pasando sus traumas. Pero luego en este rollo, les digo, es un rollo bien infantil, ¿no? Que es, no, sí me lo dijeron, yo ya entiendo todo lo que hicieron. No, güey, a ver, hay cosas que claro que sí ahora entiendes, pero hay cosas que no, que te jodieron y era su neurosis actuando, no era el amor. O al revés, ¿no? Es que mi papá era lo peor. No, también tuvo luz y también te dio cosas. Y hay que poder verlas y hay que poder tomarlas. Entonces, cuando los ponemos en esos pedestales, ya sea del superhéroe o del supervillano, la supervillana, los deshumanizamos a mamá y a papá. Y cuando los deshumanizamos, no puede haber un vínculo profundo con ellos. Fuerte, ¿no? Vas a decir, no, pero mis papás son todo luz y todo amor. ¿Qué crees? No tienes un vínculo real. Porque no es cierto, estás negando una parte de ellos. Para tener un vínculo real con tu papá y con tu mamá, necesitas poder ver ambas y poder nombrar ambas. Si no puedes nombrar esa luz, si no puedes nombrar esa sombra, tienes un vínculo superficial, no real con ellos. ¿Cómo se forma esto? A ver, bueno, primero, cuando ponemos a mamá y a papá en esos pedestales, oigan, por cierto, gracias los que lo están compartiendo ahí en su muro, ahí pónganle compartir para que más gente podamos ver y puedan accesar a estas charlas, aunque apenas se den cuenta ahorita en la sesión 8, pues si eres alguien que apenas entró en esta sesión, es bien importante que te avientes las sesiones anteriores, porque hemos ido caminando, dando pasos y cada vez lo que vamos viendo en una sesión ya trae por sentado que ya trabajaste lo de las sesiones anteriores, porque es un camino, es un proceso. Entonces, bueno, cuando ponemos en estos pedestales, luego nos cuesta trabajo y parte del proceso terapéutico es poder bajarlos de ese pedestal, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Y nos cuesta trabajo por 3 razones prácticamente. La primera, porque así aprendimos cuando éramos niños, porque así es como podíamos aprender, ¿no? Y entonces yo veía a mi mamá y era lo máximo, ¿no? Si yo empezaba a dudar de ella, entonces, pues en una de esas dudo que me dice que no me cruce la calle y me atropellan. O sea, por cuestión de sobrevivencia, les creo. O de plano aprendí a ponerlo en el otro pedestal de supervillano, ¿no? Entonces, la primera razón por la que me cuesta trabajo bajarlos es porque así aprendí y así crecí y así aprendí a verlos. Y entonces hay que quitar algo que ya está. Qué tema tan interesante, gracias, me está iluminando mucho. Qué chido, Luz, haciéndole honor a tu nombre, aquí iluminándonos. Esa es la primera. La segunda, que es muy fuerte, es porque si yo empiezo a ver esa sombra o empiezo a ver esa luz que no veía, voy a conectar con dolor.
me va a doler ver eso. Y muchas veces no queremos que nos duela. Lo he platicado en varias charlas, vivimos en una sociedad dolorfóbica, en donde le tenemos pavor a que las cosas nos duelan y entonces mejor nos anestesiamos o nos alejamos de los vínculos profundos. Entonces, como tengo miedo que me duela, prefiero no verlo y prefiero tenerlos ahí arriba en su pedestal de superhéroes o en su pedestal de supervillano, porque también ver la luz, esa luz que no vi, también me va a doler, porque me va a doler el darme cuenta que no estoy pudiendo amar a esa persona que tengo en ese pedestal de supervillano. Y cuando empiece a ver la luz, me voy a dar cuenta que sí, o sea, que sí hay un amor ahí y que no lo estoy dejando fluir, y eso me va a doler. Ahorita vamos a hablar de cómo se bloquea el amor. Y la tercera razón es que si yo empiezo a ver esa sombra, por ejemplo, entonces, como ya les he dicho en algunas charlas, de una vez una maestra que tuve en un diplomado, Yolanda Valencia, estaba una persona trabajando precisamente la sombra de mamá y la sombra de papá. Y entonces estaba hablando y todo, pero luego ella se paraba en la vida como si ella fuera toda linda y toda, pues toda perfecta y toda amor y toda esta raza de iluminados, ¿no? Que espero que aquí en la charla no estemos raza de iluminados, porque somos humanos y quien se cree iluminado lo que está haciendo es negar su sombra, punto. Es lo único que está haciendo y es lo que está logrando. No estamos iluminados, estamos avanzando en un camino de aprender a amar, ¿no? Entonces, bueno, esta persona se paraba así, entonces le dice, y entonces estaba como trabajando, hablando de la sombra, lanzándole todo a los papás, pero ella toda iluminada y toda linda. Entonces le dice Yolanda, le dice, a ver, ya lo he dicho, pero bueno, para quien no lo haya oído, a ver, si tu mamá es una araña capulina que cada vez que te acerca te encaja los colmillos y te enreda en su red, y tu papá, hablando de sombras, pues está la luz, acuérdense, no queremos jugar este juego de los extremos, y tu papá es un alacrán que tiene unas tenazas y un aguijón directo a encajarte. Si tu mamá es esa araña y tu papá es ese alacrán, y la voltea a ver a los ojos y dice, ¿de dónde sacas que tú eres una linda conejita? Pues sí, hombre, cuando empezamos a ver esa sombra de mamá y de papá, empezamos a ver también nuestra sombra, y tampoco nos gusta eso, ¿no? Tampoco nos gusta tanto, entonces mejor decimos, vamos teniéndolos en esos pedestales y no nos metemos en pedos. Ok, no te metes en pedos, pero no creces, y entonces con la gente con la que te vinculas, sin darte cuenta, porque no lo tienes consciente, porque no lo has querido trabajar, no lo has querido ver, sin darte cuenta, esta sombra que tú traes y que tú reproduces va a estar afectando a las otras personas. Y va a estar, como les he platicado, esa escena de Spider-Man, en donde va Peter Parker a ver al Doctor Octopus, que es una buena persona, es alguien que está generando, que está queriendo hacer algo para la humanidad, pero como siempre, con los científicos locos algo sale mal, y entonces tiene unos como tentáculos aquí, y él es como bien lindo, pero los tentáculos están así como todos amenazantes, y no entiende por qué Peter Parker lo ve como con desconfianza. Pues sí, cabrón, porque según tú eres bien lindo, pero tus tentáculos que no ves nos están atacando a los que nos acercamos, cuando no alcanzas a ver tu sombra. Y de igual manera, cuando tú no ves la luz, entonces no tomas esas virtudes que tienes disponibles para ti, pero no las tomas, no las agarras y por lo tanto no las usas. Mara, nos cuesta bajar del pedestal a nuestros padres porque los vemos como esas personas que deben de amarnos, cuidarnos, protegernos, y los convertimos en esos superhéroes y dejamos de reconocer que son seres humanos que tienen ciertos errores. Exacto, totalmente, Mara. Esa es la postura infantil.
O sea, yo estoy a merced, porque nacemos, lo hemos hablado, totalmente dependientes de estas dos personas. Pues más me vale que sean muy buenos, porque si no, qué ansiedad, ¿no? Qué angustia y qué ansiedad a mis 4 años de decir, toda mi existencia y todo mi crecimiento va a depender de estas dos personas que no saben ni qué pedo con el mundo, ¿no? Como estamos todos aprendiendo y ahí hacemos lo que podemos con nuestros hijos, pero, un punto importante, ¿por qué le llaman sombras y luz y no defectos y virtudes? Porque de entrada lo que tu papá, normalmente hay excepciones, pero generalmente lo que tu papá y tu mamá te jodieron, no se dieron cuenta, no lo hacen adrede. Si tú dices, ¿cómo me friego a mi hija? Pues no sé. O cuando cuando he logrado darme cuenta, pues lo modifico, ¿no? Pero antes no lo había modificado porque no lo veía. Tu papá y tu mamá te jodieron desde su sombra porque no fue adrede, no lo ven, no se dan cuenta. Y lo siguen haciendo igual porque no lo ven, no se dan cuenta. Pero como dices, Mara, de niños no podemos hacer esas diferenciaciones, entonces más nos vale creer que al menos uno de los dos es Superman o Supergirl, porque si no, qué ansiedad y qué angustia al crecer de decir, no puedo confiar en ellos, y entonces ¿en quién confío? Se tiene que encontrar a alguien, porque si no, el niño o la niña no está adaptado todavía para poder sobrevivir en el mundo, necesita esos aprendizajes. Ok, entonces, bueno, ya vimos esta parte de por qué nos cuesta bajarlos de esos dos pedestales de superhéroe o supervillano. Y vamos ahora a qué sucede, o sea, qué sucede con el vínculo. Cuando somos muy pequeños, 2 años, 3 años tal vez todavía, el amor y el coraje fluyen libremente como una carretera de 2 vías y fluyen como una carretera de 2 vías, ¿no? Por una fluye el enojo, por otra fluye el amor y como un niño pequeño en donde si tú le haces algo gacho, ese niño pequeño ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a llorar o se va a enojar y todo así y se va a ir, ¿no? O sea, no tiene pedo, se enoja y se va. ¿Y qué va a pasar 10 minutos después? Pues ya se acerca muy lindo y te quiere y te ama, ¿no? Es decir, fluye el enojo de manera libre y fluye el amor de manera libre. Pero, ¿qué sucede? Conforme va creciendo ese niño o esa niña, mamá y papá empiezan bueno, lo hacen desde que eres más chico, pero cuando eres más chico no alcanzas a comprender qué es lo que quiere tu papá y tu mamá. No lo puedes todavía elaborar. Entonces, simplemente son como mensajes contradictorios, pero todavía no evalúas, solamente sientes extraño. Entonces, ¿qué es lo que pasa mamá y papá? Y el niño empieza a entender que hay comportamientos que no les gustan a mamá y a papá. Y entonces ese enojo, ese carril del enojo, se empieza a bloquear. Entonces imagínate como si es una carretera, hay una manifestación y entonces se hace ahí un paro vial y se hace un embotellamiento del enojo. Se embotella, ya no fluye el enojo. Y entonces en la desesperación, pues los carros se pasan al carril del amor y entonces también se bloquea el carril del amor. Y entonces se bloquean los dos carriles. Y esto sucede en edades tempranas, digamos en la infancia, y se queda bloqueado. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, al bloquearse estos dos carriles, el amor quiere salir, pero el enojo no lo deja. El enojo quiere salir, pero el amor no lo deja. Se queda atorado y entonces se convierten en vínculos grises, que son vínculos muy funcionales, son funcionales porque no tienes pedos. O sea, no te peleas con tus papás, pero tampoco acabas de ser realmente tú con ellos.
no, no hay sombrerazos, pero abrazas y dices que quiero, etcétera, pero no acaba de fluir el amor. ¿Por qué? Porque el vínculo está atorado. ¿Por dónde se desatora el vínculo? Ok, se desatora por donde se atoró, que es pudiendo empezar a procesar ese enojo que tú tienes por esas situaciones que viviste en donde la sombra de mamá y la sombra de papá te jodieron. Y una vez que empiezas a trabajar por ahí, también se destraba el canal del amor. Manik, buenos días, tío, buenos días. Gris, del ejemplo que doy, maestro, de la persona que no reconocía su luz y sombra, viene ad hoc lo que decía Jung respecto a lo sombra, lo que resistes, persiste, sí, ¿no? Y lo que dice Jung también, esta frase también muy facebookiana, de que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino entrando en su oscuridad. Totalmente, totalmente. Jung es un maestro. De hecho, esto de la sombra viene mucho de Jung. Él es el que hizo mucho este trabajo. Por ahí tengo una charla, no recuerdo cuál es, ha de ser como la 10 y tantos, 18 por ahí, en donde me meto a trabajar con la sombra. Hoy no nos vamos a meter tanto ahí, pero sí vamos a seguir todavía ahorita teorizando un poquito antes de hacer un ejercicio, que vamos a hacer un ejercicio hoy. Igual que todas las sesiones, pero sí, en aquel video me meto a fondo en el rollo del trabajo con la propia sombra. Lidi, ¿cómo estás, Lidia? Qué gustazo. Paulina, saludos allá. Creo que andas en Oaxaca, ¿no? Si mal no recuerdo. Ok, entonces, esto que se trabó necesita desatorarse. Y para desatorarse hay que trabajar con aquel enojo que tenemos. Y para poderlo trabajar, primero tengo que poder voltear a ver qué pasó. Y para voltear a ver qué pasó, tengo que empezar a pararme como un adulto, charla anterior, y poder ver esta diferencia y poder decir, mamá tiene luz, mamá tiene sombra, papá tiene luz, papá tiene sombra. Y entonces, por todo esto, se nos dificulta mucho poder ver la luz y la sombra de nuestros papás. Y entonces, cuando se nos dificulta, nos empezamos, por un lado, a vivir en mucha contradicción. Esto pasa mucho, es muy fácil verlo en la política, ¿no? Y aquí en México ahorita tenemos una figura que es el peje, nuestro presidente, que detona todo esto, porque es una figura que evoca mucho las cuestiones paternales por su misma manera de comportarse, etcétera, y entonces despierta estos dos juegos, ¿no? Quienes lo tienen y solamente lo ven la luz y lo ven como un superhéroe, y si tú dices que cometió un error, ya eres de la mafia del poder, o todas las personas que lo ven como el supervillano, y si tú dices que hizo un acierto, ya eres un chairo que no tiene cerebro, ¿no? Y puedes ver quienes no estén en uno de estos grupos. Si estás en uno de estos grupos, pues sí, obviamente traes trabajo ahí que hacer. Y el trabajo no es con el peje, es con tus papás. Pero alguien que no esté en estos dos grupos, que más o menos haya empezado a poder diferenciar estas dos cosas, ves gente sumamente inteligente que tú dices, güey, esta persona es muy inteligente, ¿qué pedo? Y se para en alguno de los dos extremos y dices, pero ¿cómo es posible? Por esto es posible. Por esto, porque en ese momento esa persona no es el adulto brillante que tú conoces. En ese momento, cuando se habla de esa figura, es un niño o es una niña que está defendiendo a papá o a mamá, no me lo toquen, o está atacando y está diciendo, no tiene luz, solo tiene sombra porque a mí me jodieron. Laura, me di cuenta de mi sombra humanizando a mis padres. Lo comprendí un poco más con la charla de la sombra. La que menciono, qué chido que la viste, Laura. Y con la película Todo en todas partes. Híjole, esa la quiero ver. Estuve a punto de verla ayer, pero no pude por cuestiones de agenda,
de tiempo, de que me iban a traer a mi hija 1 hora, y total no la pude ver. Me muero de ganas de verlas, ya se me hace que la voy a acabar viendo más bien cuando esté en alguna plataforma. No es fácil verlo en nuestros padres, pero si lo logramos ver, podemos ayudar a no joder tanto a nuestros hijos. Totalmente, Laura. Bien importante, bien importante. Todo lo que tú trabajes de la sombra de tus papás, se lo vas a ahorrar a tus hijos si tus hijos están pequeños. Lo que no trabajes, se lo vas a pasar a tus hijos. Así, tan sencillo como eso, tan fácil como eso. Lo que tú trabajes y logres ver, no nada más ver desde el cerebro, sino trabajar a conectarlo, se los vas a ahorrar. Lo que no trabajes, se los vas a pasar. Ahora, si tus hijos ya están grandes, ya se los pasaste, ya se los pasaste. Eso ya no hay vuelta de hoja. Pero si tú lo trabajas, les facilitas el trabajo a ellos. Ellos van a tener que hacer su trabajo, si ya están grandes. Pero el que tú lo trabajes y tú lo empieces a avanzar en ti en esa vía, se los facilitas. Se los vas a facilitar a ellos, así tengan 20, 30, 40 o 50 años tus hijos. Ok, entonces, bueno, me gustaría aclarar un poco qué sucede cuando, por ponerlos en estos dos lugares, en este caso en el de supervillanos, no tomamos la luz de nuestra mamá o de nuestro papá. Cuando no tomamos esa luz, hay toda una serie de virtudes que están disponibles para nosotros que tenemos bloqueadas, porque además forman parte de nosotros. Lo hemos hablado, creo, ¿sí, no? En alguna charla de seguro lo hablé, no recuerdo si en estas sesiones, pero en alguna charla de seguro lo hablé, en esta parte de que todos somos todo. O sea, todos tenemos la capacidad de todas las virtudes y defectos de la tierra. Podemos tener el amor de la Madre Teresa, podemos tener la crueldad, no podemos tener, tenemos el amor de la Madre Teresa, la crueldad de Hitler, la empatía de Martin Luther King, el egoísmo de Trump. Todo eso lo tenemos dentro de nosotros, simplemente depende de dónde nos vamos parando en nuestro ser y de qué manera nos vamos viviendo, pero todo está ahí como potencialidad. Entonces, toda esa luz de mamá o de papá que no has tomado, porque además, otra cosa, no nada más es la cuestión de tenerlos en el pedestal, sino cuando se hace este bloqueo en el vínculo, en donde el amor quiere salir, pero el enojo no lo deja, el enojo quiere salir, pero el amor no lo deja, también bloqueamos mucho de los aprendizajes y muchas de esas virtudes en donde nos identificamos con ellos y también tenemos nosotros. También las tenemos. Sin embargo, no las explotamos, no nos paramos ahí porque nos cuesta trabajo y nos sentimos incómodos. Tal vez tu papá o tu mamá tenía mucha facilidad de palabra, tú creciste viendo eso y ¿qué crees? Tú también tienes ese potencial. Sin embargo, si está bloqueado, no lo abrazas, no lo tomas y entonces cuando te toca dar una clase o hablar ante el público, te cuesta mucho trabajo y prefieres no hacerlo y te pones todo nervioso y no acabas de volar, no acabas de usar tus alas, porque no tomas esa luz que es como un combustible para que tus alas vuelen, para que tú puedas volar y lograr ser quien tú estás destinada a ser desde la belleza de tu esencia. Entonces, cuando no tomamos esa luz, estamos negando la capacidad de podernos vivir mucho más plenos en este mundo y de poder resolver muchas cosas que podríamos resolver si nos permitiéramos abrazar esa luz de mamá, abrazar esa luz de papá. Pero para eso
hay que además de bajarlos del pedestal, hay que romper ese vínculo congelado, ese vínculo gris, y poder volver a esa etapa en donde nos enojábamos y amábamos de manera libre. Híjole, hay muchas cosas, porque, por ejemplo, ¿qué sucede también cuando no hemos procesado bien la sombra? Cuando a veces ya la tenemos clara aquí, ¿no? Ya la vemos, pero no la hemos trabajado, porque recuerden, entender algo no es trabajarlo. Es como querer sanar la autoestima leyendo un libro de autoestima. Ok, entiendes cómo funciona la autoestima, pero eso no significa que tú ya has sanado tu autoestima. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Estoy en una reunión familiar, ¿no? Le digo a mi papá, oye, ¿me pasas la sal? Y me dice, no, tú agárrala. ¿Cómo es posible que no me quieras pasar la sal? No quieres hacer nada por mí, no has hecho nada por mí, tú solamente estás ahí cómodamente y no te interesa. Y entonces de repente, cabrón, le lanzamos las facturas de 20, 30, 40, 50 años de vida y se las aventamos, ¿no? No, ahí, ¿qué es lo que pasa? Estoy permitiendo que corra este canal, pero lo estoy permitiendo, empezando a hacer que salga, pero como no es acorde al presente, sino es acorde a toda la historia, sale con una energía que no tiene que ver con el presente, entonces no resuelvo nada. Simplemente lo complico más, porque después me voy a sentir súper culpable, porque exploté, porque no me pasaron la sal y no era para tanto. No. Ahí lo que hay que hacer es el trabajo de todo este enojo que yo traigo por la sombra de la historia para precisamente poder llegar al presente, y cuando saque a lo mejor esa parte egoísta y te diga, no, no te pasó la sal, tú le puedas decir, tranquilo, cabrón, simplemente no te pasó la sal, no te está haciendo algo muy terrible. Puedas simplemente decirle, órale, va, no me la pases, nomás la próxima vez que tú me pidas la pimienta, yo tampoco te la voy a pasar, ¿eh? O sea, si así es esto, pues así lo hacemos, ¿no? Tranquilo, tranquilo, sin que llegue toda esta fuerza de todas las facturas de la historia. Pero para eso, bueno, hay que trabajar, hay que hacer trabajo en terapia. Pues sí, trabajo en terapia, o a lo mejor tú solo, pero entonces tú tendrías solo que permitirte, poderte sacar esa rabia, pero no con el viejito, la viejita de hoy, cabrón, sino con los de aquel entonces. Aquellos es con los que estás enojado, no con los de ahora. O a lo mejor también estás enojado con los de ahora porque lo siguen repitiendo, pero te va a tocar diferenciar las facturas del pasado para trabajarlas en el pasado de lo que hagan en el presente y actuar con la energía acorde a lo que está sucediendo en el presente. Ok, ¿qué pasa cuando no enfrentamos, no vemos, no enfrentamos y no rechazamos la sombra? Aquí de entrada hay una frase que a mí me caga, que es una frase muy del desarrollo humano, que es esta frase de gracias a que me pegaron, hoy soy responsable. No, a ver, no nos confundamos. La mierda es mierda. No es gracias a que te pegaron, es a pesar de que te pegaron. Cualquier cosa que quieras justificar de la sombra de tus papás para decir gracias a eso hoy soy, no es gracias a eso, es a pesar de eso. Tú ya traías eso. La sombra, la mierda no lo facilita, la mierda lo dificulta, que tú puedas desarrollar esas partes tuyas en un ambiente amoroso, porque hay que diferenciar muy claro lo que es amor de lo que no es amor, lo que es amor de lo que es neurosis. Y si yo justifico esas cosas, voy a seguir repitiéndolas en mi vida. Ok, más adelante cuando hablemos de la sombra me voy a meter hablemos en las próximas 2 charlas van a ser más de ejercicio. La próxima charla va a ser de un ejercicio para meternos a la luz de mamá y papá,
Y después la otra sesión va a ser un ejercicio para meternos a la sombra de mamá y de papá. No le vayan a sacar al de la sombra, ya estoy viendo aquí todos conectados en la luz y en el de la sombra. Ay, cabrón, me tuve que ir a Walmart a hacer el súper. No le vayan a sacar, porque se necesita trabajar ambas. Recuerden, ambas, porque tenemos que pararnos como adultos y poder diferenciar las dos. Y cuando lo hagamos con mamá y papá, se nos va a abrir un mundo diferente porque lo vamos a poder hacer con toda la gente. Porque lo que no hicimos con mamá y papá, como en el ejemplo del peje, lo vamos a proyectar con un chingo de personas, porque así aprendimos que era la vida. Gris, tiene razón, maestro. Mi padre, un gran contador de historias, pero solo en casa. Nos llama la atención por saludar y platicar con otras personas. Mi madre, persona con un don de poder abordar cualquier tema de conversación, pero con toda la gente. Una gran confusión en mi madre social y padre introvertido. Claro, y hay que empezar a ver eso, porque si yo no lo veo cuando soy niño, voy a tener sensaciones de que eso no está bien, pero yo voy a creer que el que no está bien soy yo. Si mamá es Superman y papá es Supergirl, cuando yo me vincule con ellos y salga su sombra, porque va a salir, porque son humanos, y yo empiece a tener sensaciones desagradables porque estoy sintiendo su sombra, si ellos son Superman y Supergirl, entonces ¿quién va a ser el jodido? Pues yo voy a ser el jodido, ¿no? Y entonces me voy, que esto es lo que pasa cuando no enfrentamos y rechazamos la sombra de mamá y de papá, nos la vamos a tragar y vamos a sentir que el jodido, que la jodida, eres tú. Que el jodido, la jodida soy yo. Porque nos tragamos esa sombra que no queremos ver. Y eso nos va a perseguir durante toda la vida hasta que nos atrevamos a enfrentarla. Moni, ¿qué onda? Me doy cuenta que en ocasiones le paso esas facturas a mi madre, pero tienes razón, me transporto ese tiempo donde mi niña estaba siendo lastimada. Ahora mi madre está en otra etapa y yo también. Gracias. Sí, y entonces, cuando pasamos esas facturas, no permitimos que el vínculo crezca, que el vínculo madure. Nos quedamos en el vínculo de niña adulta, o de niño adulto, o de niña adulto papá, X. O sea, nos quedamos en ese vínculo desfasado y no permitimos que crezca. Para que ese vínculo crezca, tenemos a huevo, que pasar por lo otro. Si no, se los vamos a estar cobrando y vamos a seguir en esa postura infantil de impotencia. Ya lo hablamos en Pararnos en el Adulto, en la sesión anterior, de esas sensaciones que son tan de niño que nosotros repetimos en el presente por no podernos parar en el adulto. Este abordaje implica que ya nos estemos parando en el adulto. Si nos paramos en el niño todavía, nos va a costar mucho trabajo y vamos a seguir como en este rollo de que nos va a doler mucho poder tan solo decir que mamá o papá tienen sombra. Entonces, bueno, la próxima sesión vamos a abordar más a fondo qué sucede cuando no tomamos la luz o qué sucede cuando no enfrentamos y rechazamos la sombra. Ok, les pongo un ejemplo de esta parte de justificar la sombra. Estaba una vez en una reunión con una amiga, bueno, eran amigos de ella, pero ahí me invitó, hace ya varios años. Y entonces un cuate, estábamos hablando de estos temas, y entonces un cuate comparte que él se tenía que comer, esto ya también lo he platicado en otras charlas, que él se tenía que comer toda la comida, ¿no? Y que en su casa te tenías que comer todo lo que te servían. Y entonces que él una vez le habían servido algo que no le gustaba. Y esa era de estas familias donde te lo tienes que comer a huevo, ¿no? Ya lo cociné, ahora te lo tragas. Que yo siempre digo, güey, sí, y cuando iban invitados también aplicaba así. Obvio no, ¿verdad? Porque los invitados sí te mandan a la chingada y ya no vuelven. Pero como tus hijos están ahí y pues no tienen opciones, pues sacas tu neurosis más a gusto. Entonces, bueno, te la tienes que comer. Entonces este cuate lo que hace, no le gustaba nada. Y entonces lo que hace es, cuando su mamá va al baño, entonces él agarra la comida, estaba chiquito, estaba niños, creo que tendría 7 años,
y la echa en el bote de la basura con la basura de la cocina, ¿no? Entonces la pone ahí y él dice, hasta mezclé un poquito la basura para que no se viera. Y entonces su mamá ve, regresa al baño y él dice, ya acabé, mamá. Y entonces él la ve, la mamá, y entonces la mamá como que no se la compra, va, se asoma al bote de la basura, ve que ahí está la comida y le sirve el bote de la basura con la comida y le dice, te lo tienes que acabar. Y entonces este cuate en la reunión se le ve el lenguaje no verbal que le duele, pero entonces, pum, entra el pedestal, ¿no? Son superhéroes, cabrón, entonces tienen que salir bien parados. Entonces dice, pero gracias a eso hoy me como todo lo que me sirve la gente, ¿no? Güey, pues qué cabrón, porque entonces también te tragas un chingo de cosas en tu vida que no te deberías de tragar, pero ahí te las andas, y no nomás me refiero a cosas de comida, sino situaciones, que te las tragas porque aprendiste que no podías decir que no a algo. A ese nivel justificamos la sombra. Obviamente no dije nada. Los que estamos acá de que somos terapeutas, por favor no andemos terapiando a la gente, en reuniones. Eso es en terapia, güey. No hay nada más cagante que te agarren ahí confrontando cosas cuando no pediste opinión, ¿eh? No sé, hay un capítulo de Friends al inicio en la primera temporada en donde Phoebe lleva a un amigo psicólogo y el cabrón se pone a confrontarlos a todo. Muy atinados los comentarios que le hace a Chandler, a Ross, a Mónica, súper atinados, pero obviamente súper cagante el güey. Espérate, pues no estamos en terapia, ¿no? Entonces nunca hay que andar terapiando gente fuera del trabajo de terapia en un lugar terapéutico. Ok, y por último, nada más, antes de pasar al ejercicio, no juzgar a mamá y a papá, ¿ok? Esto es básico. Lo que hacemos de trabajo con la sombra no es desde una postura de juicio. Tu mamá y tu papá hicieron lo mejor que pudieron desde su lado consciente y muy probablemente te dieron a ti mucho más de lo que les dieron a ellos. Al menos lo mismo que le dieron a ellos, no menos de lo que les dieron a ellos. Entonces, generalmente les fue peor. Entonces, no hay que juzgarlos. No es una postura de juicio. Es una postura de entender, de humanizar y de podernos entonces rescatar de esa sombra. Porque si no nos rescatamos de ella, va a seguir presente en nuestras vidas. Eso lo vamos a ver dentro de 2 sesiones. Ok, entramos a la parte del ejercicio, ¿ok? Hoy nos aventamos un buen rato de teoría. Respira, cierra tus ojos. Espero que tengas ahí un cuaderno. Necesitamos un cuaderno. Ya quienes hayan estado siguiendo las sesiones ya saben que trabajamos con escrito, con cuaderno. Cierra tus ojos, sintiendo el aire entrar, sintiendo el aire salir, llegando a este espacio, llegando a este lugar, llegando a esta sesión de trabajo terapéutico en grupo. Y respira, llegando a este espacio, ya a este lugar, entrando en contacto contigo, bajando las ondas cerebrales que se modulen, como hablamos en la primera sesión, y llega. Y desde ahí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el que vamos a profundizar, pero lo que hagas ahorita va a ser la base para lo que vamos a trabajar las siguientes 2 sesiones. Vas a escribir ahí en tu cuaderno las virtudes de mamá y los defectos de mamá. Vamos a empezar con mamá ahorita. Bien importante, no generalices. Entre más específico, más enriquecedor. Es decir, su virtud era ser buena gente. No, pero buena gente ¿cómo? A ver, era servicial. ¿Con quiénes era servicial? O buena gente porque era muy divertida. Ok, ¿de qué manera era divertida? O
Las virtudes de papá, pues era muy trabajador, ok, pero ¿de qué manera era trabajador? ¿Qué hacía? No hagas una lista de palabras. Trabajador, inteligente, no escribas palabras, escribe frases. ¿De qué manera era inteligente? Pues es que mi papá sabía muchas cosas y entonces era muy padre preguntarle, porque era padre saber que él tenía mucha cultura general, ¿no? Ok. Pero vamos a empezar con mamá. Escribe las virtudes. Muy probablemente te quedes después de terminada la sesión o durante toda la semana, durante toda la semana ten tu cuaderno ahí, regresa a tu cuaderno y vas a ir agregándole. Ahorita vamos a empezar, pero durante la semana agregas. Empieza con las virtudes de mamá. Ok, escríbelas ahí, ponlas ahí. Y ponte en el chip de sus virtudes. Después, y no es porque ya hayas acabado, pero puedes ir haciendo las dos, te vas a meter en los defectos de mamá. E igual, no escribas frases. Perdón. ¿Qué dices? A ver, vas a volver loco aquí. No escribas palabras, escribe frases. Era desesperada, pero ¿cómo era desesperada? ¿En qué momentos era desesperada? ¿Qué cosas hacía cuando se desesperaba? ¿Ok? Vamos dando todavía unos minutitos para que escribas las virtudes y escribas los defectos de mamá y de papá. Importante, ya lo mencionaba ahorita Gris, no nada más en la casa, sino lo que tú veas de virtudes adentro de la casa y lo que veas de virtudes afuera de la casa. Lo que tú veas de defectos adentro de la casa y lo que tú veas de defectos afuera de la casa. Y así respirando, así en contacto contigo, sigue escribiendo estas virtudes, estos defectos de mamá. Y después, ya sé que todavía no acabas, no, de hecho no vas a acabar ahorita, la idea es que durante la semana estés dándole vueltas a esto, estés evocando momentos de tu infancia, estés evocando momentos del presente, en donde puedas ver en el presente y decir, claro, sí, esto se le patina cañón, o esto está bien padre y esto me encanta, aunque a lo mejor no lo puedas sentir ahorita, pero sé que está ahí, tanto la luz o la sombra. Durante la semana vas a seguir escribiendo. Pasemos ahora a las virtudes de papá y los defectos de papá. Igual, entre más específico, más enriquecedor, y no escriba solo palabras, escribe frases. Respira. En contacto contigo. Recuerda, esta parte la hacemos en un nivel más de profundidad, pues ya no estamos trabajando nada más con que el cerebro entienda, sino estamos trabajando con que conectes y profundices en la experiencia, en las virtudes y defectos de mamá y de papá. Ok. Rocío, happy birthday to you. Ya me avisó Facebook que hoy es tu cumpleaños, Rocío. Bienvenida, qué gusto verte por acá.
Happy birthday, un abrazote con mucho cariño. Ok, bueno, sigamos y vamos... Repito, durante toda la semana, recuerden que estas sesiones, la clave es el trabajo que tú hagas durante la semana con ellas. Si nada más es este momentito, pues es sacarle muy poquito jugo. Ok, bueno, entonces ya tienes claro lo que te llevas, ¿no? Tienes claro lo que te llevas para esta semana. Les comparto lo que les decía al inicio del video. Al inicio de la charla, ya nos quedan solamente 3 charlas, en donde vamos a trabajar la próxima con la luz en un ejercicio. La próxima charla va a ser muy poca teoría y va a ser casi todo ejercicio. La siguiente también, donde vamos a trabajar en la sombra, y después donde vamos a hacer un cierre de en dónde vamos y qué sigue. Después de terminar esto, voy a empezar un proyecto en donde les decía, quiero trabajar en terapia. Ahora sí terapia, en terapia de grupo. Y vamos a formar un grupo de 10 personas, en donde ese ya sería por Zoom, en donde ya estaríamos interactuando, ya estaría viéndolas, y ese sí va a tener un costo. Entonces, quienes estén interesados en entrar a ese grupo, escríbanme por WhatsApp, ya saben. Ahí vienen mis datos, si no, pues ahí se los paso, mi celular 33 1061 6999, ahí viene en la página en Facebook, ahí aparece mi celular, me escriben por WhatsApp o me escriben por aquí por Messenger también, y luego ya nos comunicamos por WhatsApp al final, pero bueno, me escriben por aquí por Messenger y ya, y veremos para formar ese grupo en donde, como les decía al inicio, no vamos a trabajar tanto con los fuegos del presente, no vamos a ir a trabajar con las broncas que tú traes en tu presente, sino más bien con la desprogramación de la máquina, en donde eso sí podemos hacerlo todos juntos, porque los fuegos del presente, pues cada quien trae sus broncas, ¿no? Pero la desprogramación de la máquina sí podemos ir haciendo ese proceso. Sería un camino en donde empezaría parecido a nada más con algunos otros ejercicios que implican que nos podamos ver, con ejercicios vivenciales diferentes. Pero bueno, quien le interese, ahí me escribe y pues ahí nos ponemos de acuerdo y empezamos a formar el grupo de 10 personas. Ok, pues bueno, ya sabes lo que te llevas para esta semana. Profundiza en las virtudes y defectos de mamá y de papá. Escríbelos ahí en tu cuaderno, porque con eso vamos a trabajar las próximas 2 sesiones, ¿ok? Oigan, pues qué gusto verlos y verlas. Hoy sí nos conectamos bastantes, la sesión pasada nos conectamos poquitos. Como que esto de ser adulto no les gustó tanto, ¿eh? Que dicen, no, eso de adulting está muy difícil, así es que mejor no me conecto. Hoy sí fuimos bastantes, me da mucho gusto porque yo dije, no manches, ¿qué pasó? La sesión pasada éramos bien poquitos. Pues Monique, de nada. Monique, igual, de nada. Escriban, todavía nos quedan algunos minutitos si quieren escribir qué van encontrando en esta sesión en donde hablamos de la luz y la sombra, en donde hablamos de que escribieras las virtudes y defectos de mamá y de papá, si quieres irlo ahí escribiendo, y pues nos vemos en una semana, viernes 10 de la mañana. Compártelo en tus redes, cualquier amigo o amiga que digas, creo que le puede servir empezar a dar pasos en este camino de terapia, pues ahí pásaselos. Me interesa, Adolfo, gracias, qué padre estos momentos porque me ayudan un montón. Qué chido, Isabel, me da gusto, pues es la idea. Esto, les dije, esto que estamos trabajando no es terapia, pero sí son pasos en la dirección correcta y es terapéutico. Ok, pues un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Nos vemos, el horario sería por la mañana. Sí, va a ser este mismo horario, sería igual los viernes a las 10 de la mañana. La sesión sería más larga, sería yo creo que de 1 hora y media. Y pues sí, nada más que me lo digo, sería por Zoom.
ahí ya nos veríamos y sí tendría costo, ya nos metemos ya en la dinámica de terapia que es diferente. Gris, me di cuenta que mi padre y mi madre tienen algunas virtudes y defectos similares. Va. Sí, muchas veces pues luego se parecen, ¿no? Y está cañón porque nuestro cerebro se estructuró creyendo que el mundo era así y luego nos acabamos tragando todo, etcétera. ¿Cuánto tiempo se llevará? 1 hora y media. Esas sesiones van a ser de 1 hora y media. Serían todos los viernes a esa hora. Y bueno, el costo van a ser, pues serían 4 sesiones por mes. Y entonces el costo sería de 2,500 por mes. El proceso que tengo ya desarrollado serían, creo que son 5 meses o 4 meses. Y nos iríamos ahí cada mes trabajando ciertos temas y bueno, pues por ahí nos vamos ahí. Pues data, ve a ver la película en el cine, lo vale. Híjole, ya estoy ahorita con mi hija y luego entre semana chambeo y luego me cuesta trabajo encontrar tiempos, pero sí me han dicho, pero de que la voy a ver, Laura, porque sí me han dicho que está muy buena. Ok, un abrazote a todos y a todas. Ahí me escriben porque digo, si va a ser un grupo, es un grupo chico, es un grupo de 10 personas, porque necesito pues poder estar viendo cada quien pues lo que vaya viviendo, ¿no? Ahí me escriben, empezamos a ver, les paso los datos, les paso cómo va a ser la dinámica, les paso la temática y pues ahí seguimos. Laura, con esta dinámica me di cuenta que mis papás actuaban muy diferentes en casa y afuera. Esa es otra, sí, está este rollo de candil en la casa, candil en la calle, oscuridad en la casa también pasa mucho, pero es bien importante porque a veces las virtudes de la calle las dejamos fuera y sin embargo, si las tenían en la calle, había un olorcito de eso en la casa y lo tenemos disponibles para poder usarlos nosotros en nuestra vida. Entonces, pues ya le iremos entrando a eso. Un abrazote, próxima sesión vamos a trabajar con la luz de mamá y de papá, vamos a entrar en la luz y la otra va a ser la sombra, ¿ok? Abrazote, nos vemos el próximo viernes 10 de la mañana. ¡Chao!